microscopio de la época. En 1800 surge la teoría microbiana de la enfermedad y para 1840 se conoce que la fiebre puerperal es contagiosa y esto se estudió en mujeres que estaban en una sala posparto o en una habitación donde habían varias mujeres posparturientas. Para 1850 se descubre el anthrax con bacilos grampositivos en sangre, es decir, se logran visualizar los bacilos grampositivos en sangre y es lo que se conoce como el bacillus anthracis. En 1873 ya se comienzan a ver las formas espiraladas en un paciente enfermo y Obermaier logra reproducir las infecciones sacando sangre con los bacilos, con las bacterias espiraladas, perdón, y inyectándoselas en otro paciente y reproduce la enfermedad. Y para 1878, Joseph Lister ya hace un cultivo puro bacteriano. Y de hecho, por eso se habla que Joseph Lister es el creador de las vacunas o el principio de las vacunas. Hablar de microbiología, hablar de enfermedades infecciosas, nos lleva obligatoriamente a hablar de Robert Koch. Vamos a ver en muchas oportunidades el Koch. Y de hecho, conocemos como bacilo de Koch, ¿verdad? Al bacilo de la tuberculosis. Entonces, Robert Koch es uno, si no el padre, pero sí uno de los investigadores que más se ha relacionado con la microbiología en todos los tiempos. Y él, de acuerdo a todos sus estudios, logra pronunciar o anunciar unos postulados. Y esos postulados, desde ya se los digo, esos son preguntas de examen, porque nosotros nos tenemos que saber obligatoriamente para poder entender las enfermedades infecciosas los postulados de Koch. En los postulados de Koch resumimos toda la microbiología más la infectología. Entonces, primero, Robert Koch logra aislar el agente del anthrax en un cultivo puro. Reproduce esta bacteria en subcultivos. Se sabe que, o logra investigar o demostrar que hay una capacidad patogénica si es inyectado ese subcultivo a un paciente sano y en líneas generales comprueba que las bacterias son las que causan la enfermedad. Digo. No están corriendo las diapositivas. Ajá, entonces, ¿cómo? ¿Me pueden decir si están corriendo, muchachos, o no, por favor? No están corriendo. No. La misma. Sigue la primera diapo todavía. Y hay muchas personas esperando para entrar. Vicky, ¿le puedes dar presentación para, o sea, que se vea en pantalla completa y ahí ella va corriendo cuando le dé a la flechita? Ahora, ahora sí están corriendo. Sí. Moví, sí se ve. Sí, sí se ve. Moviste 2. Ajá, listo. Perfecto, entonces, bueno, ya tienen posibilidad de verlas todas, gracias. Aquí no puedo ocultar esto, ¿sí? No voy a ocultar. Ay, qué desastre hice. Creo que se puede. Mucha. Sí. Ahí. Entonces, los postulados ya les dije, esta pregunta de examen. El agente se aísla del enfermo sano es el primer postulado. El segundo, debe cultivarse fuera del animal, es decir, se reproduce a través de un subcultivo o un cultivo artificial. Debe iniciar
y tener la capacidad de reproducir la enfermedad en un agente sano o en un individuo sano. Y el cuarto postulado es, debe ser aislado nuevamente del animal enfermo experimentalmente. Es decir, una persona se enferma solamente tratando de poner en práctica estos postulados. Yo le hago el diagnóstico microbiológico a ese paciente, es decir, le aíslo la bacteria que está causando la infección. En el segundo postulado, se pone en evidencia cuando yo cultivo esto, ¿verdad? Y yo logro ver la bacteria y logro identificarla. El tercer postulado, que por supuesto no lo estamos haciendo nosotros actualmente en práctica porque la bioética y la ética no nos los permite, pero el tercer postulado se puede llevar a cabo inclusive si yo me infectase o me contaminase con cualquier cultivo tratando yo o manipulando yo una de esos preparados microbiológicos, ¿verdad? Pero pudiera utilizar a cualquiera de conejillo de India, entonces agarrar de ese cultivo puro e inoculárselo al paciente. Y en ese paciente obviamente tendría que reproducirse esa enfermedad, ¿verdad? Es el tercer postulado. Y el cuarto, que en esa persona, o si yo me hubiese contaminado de manera por un accidente laboral, logra aislar en mi organismo la misma bacteria que se le aisló al paciente número 1. Entonces vemos cómo los postulados de Koch no solamente son aplicados en microbiología, son aplicados también ahorita, particularmente en pandemia, ¿verdad? Solo que nosotros no cultivamos el virus, pero vemos cómo se va reproduciendo de persona en persona y nosotros podemos ir determinando la misma bacteria en el caso como él lo propuso en sus postulados iniciales, pero vemos como las enfermedades infecciosas siguen el patrón de los postulados de Koch, independientemente de cuál sea el agente etiológico, y ojalá esto nos quede claro porque con el postulado de Koch damos por sentado o entendido toda la patogenia, si se quiere, de las enfermedades infecciosas como tal. Entonces, en cuanto a la célula bacteriana, vemos que, o sabemos ya creo que me pasé uno. No. Son células procariotas, ¿verdad? Y las células procariotas se conocen así como células sin núcleo. Y dentro de estas células procariotas tenemos las eubacterias y las arqueobacterias. Es la clasificación más grande de las bacterias como tal. Entonces, nosotros en estudiamos todo lo que es la carrera de la medicina, solamente las eubacterias o las bacterias verdaderas, porque son las bacterias patógenas al hombre. Las otras son bacterias primitivas que pueden infectar plantas o cualquier otra materias inanimadas y a nosotros no nos interviene, no nos incumbe, ¿verdad? Sino que vamos a hacer estudio de las bacterias procariotas y dentro de ellas a las eubacterias. Son, a manera de repaso, esto ya lo hemos visto y ya esto está súper trillado, son organismos unicelulares, se reproducen por fisión binaria, siempre van a poseer solamente un cromosoma, poseen información genética y sistemas productores de energía, por eso ellos son capaces de sobrevivir y mantenerse por sí solas. No contienen ribosomas u organoides unidos a membrana, como es el núcleo, la mitocondria o los lisosomas, a diferencia de las eucariotas. Poseen una membrana citoplasmática y esta membrana citoplasmática contiene lípidos, igual que una membrana de los seres humanos. Y estos lípidos van a servir de transporte e incluso de energía para la misma bacteria. La movilidad en el caso de las bacterias va a depender de un filamento único, también conocido como flagelo, ¿verdad? Eso no quiere decir que existan otras bacterias que tengan penachos o varios flagelos, pero básicamente se da por un filamento. Algunas poseen microfibrillas externas, que es lo que se conoce como pili o fimbrias, y sabemos que el prototipo es la Escherichia coli, ¿verdad? Y estas eubacterias, en la actualidad, como les decía inicialmente, las conocemos o las encontramos en los pacientes o en las muestras que vamos a estudiar de ahora en adelante como forma de coco, forma de bacilo o formas curvas o espiraladas. La naturaleza química de la envoltura de las bacterias como tal, porque tienen envoltura, le va a ofrecer tensiones o características especiales. De ahí que nosotros podemos clasificar a la bacteria y de ahora en adelante eso nunca se nos puede olvidar porque esto va a ser la base, ya fue para ustedes en el estudio de farmacología, ¿verdad? Cuando estudiamos antibióticos, también lo vimos en microbiología y de ahora en adelante nosotros nos vamos a referir a bacterias gram positivas y bacterias gram negativas con mucha frecuencia porque tenemos que hacer una clasificación y cada vez que nosotros nos
reseñen o nos digan de una enfermedad infecciosa bacteriana, tenemos ya en nuestra mente que clasificarlas como gram positivos o gram negativos. ¿Por qué? Porque va a depender de esa clasificación, primero, el tipo de enfermedad, pero lo más importante para ustedes dentro de ya, que van a estar en el hospital y dentro de muy poquito van a empezar a poner tratamiento, va a depender de esa característica tintorial el tratamiento o el antibiótico que ustedes van a colocar. Por lo tanto, de acuerdo a esa naturaleza química, nosotros clasificamos las bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y otras bacterias como la otra coloración, perdón, otra característica tintorial que es la ácido resistencia, ¿verdad? Específicamente cuando estudiamos bacilo de Koch o el bacilo de la tuberculosis. La bacteria posee envoltura celular estratificada, tiene membrana plasmática, tiene pared celular, tiene proteínas y polisacáridos asociados a esas paredes. Poseen en su interior una estructura sumamente simple, conocida como cromatina fibrilar. Esa cromatina fibrilar pudiera ser como el núcleo de la célula eucariota. En la bacteria va a ser como si fuese el núcleo, pero acuérdense que no tiene núcleo verdadero. Tiene un citoplasma amorfo que tiene ribosomas, porque se acuerdan que los ribosomas son los fabricantes de la energía, ¿verdad? Y la energía con la síntesis de proteína como tal. Y tiene también además cuerpos de inclusión. Y esos cuerpos de inclusión citoplasmática tienen muchas funciones. La más importante es almacenar energía. Si tienen un poquito de memoria, porque se los repetí en muchas oportunidades, les decía que estafilococcus a que él almacene energía. Eso por decirle un ejemplo, es decir, él tiene sus depósitos de comida y eso le va a permitir a la bacteria sobrevivir durante mucho tiempo o el tiempo que sea necesario según la forma de vida. Entonces aquí tengo yo un cuadro, que es las diferencias básicas entre células procariotas y eucariotas. A mí realmente estudiar la célula eucariota en este momento no me interesa, lo que me interesa es las procariotas. Entonces, a manera de repaso, sabemos que pertenece a las bacterias verdaderas o bacterias o eubacterias, son de tamaño mucho menor a la célula eucariota, por eso necesitamos de un instrumento especial para poder visualizarla. No tienen núcleo porque no tienen membrana, no es un núcleo verdadero como tal, tienen un cromosoma único que es de característica circular, no tiene mitocondrias, no tiene aparato de Golgi, el retículo endoplásmico está ausente, posee ribosomas y la membrana citoplasmática, perdón, no tiene esteroles, como el caso de los hongos que sí los poseen. Tienen dentro de la pared celular adheridos o forman parte de esa pared celular también complejos o estructuras proteicas, estructuras lipídicas y los peptidoglicanos. Su reproducción es asexual, tiene flagelos y tiene además o hacen la respiración gracias a la membrana citoplasmática. Entonces, esto es todo en cuanto a las generalidades, si se quiere, de las bacterias, que es el primer tema que a nosotros nos piden, ¿verdad? Yo le decía aquí a Vicky, que bueno, que primero le voy a dar gracias en público. Yo aspiro que esto lo pudiéramos hacer entre varios. Ojalá pudiesen venir un poquito más a mi casa y vamos a ver, vamos a cuadrar cómo voy a poder hacer esa logística. Le decía a Vicky que si podíamos ver más clases y ella me dijo que sí. Entonces, bueno, ya ella habló en función de ustedes. Vamos a ver una segunda clase que es los principios básicos en el diagnóstico y el manejo de las enfermedades infecciosas. Y eso para no quedar en el aire, porque esto es muy cortito y además es un repaso. Entonces no sé si quedamos claros con este primer tema, ¿verdad? Que es un repaso de la microbiología. Muchachos, pueden hablar si tienen alguna duda o algo. ¿Están escuchando? ¿Sí se escucha? Sí, sí se Sí, sí, te escucho. Todo claro todo, entonces. Sí, quedó muy claro. Sí. Pues. Okay.
bienvenido. Aquí, maestro, porque yo no sé. Ajá, el segundo tema, como ustedes leen ahí, dice principios básicos en el diagnóstico y el manejo de las enfermedades infecciosas. Entonces, para que se dé una enfermedad, sea por cualquier agente, y a manera de repaso, ¿se acuerdan los 4 agentes que producen enfermedades infecciosas? Bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces, para que se dé la enfermedad, tiene que haber un equilibrio, para que se dé la enfermedad tiene que romperse el equilibrio normal que existe entre el agente infeccioso y el ser humano. Vamos a llamar ese agente infeccioso parásito. Sabemos que no, o sea, vamos a incluir dentro de ese término todos los agentes infecciosos. Entonces, como ustedes ven en esa pantalla, hay un balance, ¿verdad? De manera normal. Y ese balance se da con la microflora o con la flora habitual que tenemos. Cuando ese balance se pierde o esa balanza se va hacia un ladito, en este caso, para que se dé la infección, tiene que pesar más la balanza que tienen los agentes infecciosos para que la enfermedad se dé. ¿Ok? Se rompe la homeostasis o se rompe el equilibrio. Rompiéndose ese equilibrio, se da la mayoría de las veces enfermedades infecciosas. Pero aquí aparece un término que ustedes me pudieran preguntar, ya va, hice un desastre aquí porque este ratoncito, Ajá. Entonces ahí vemos como hay también un término que se conoce como simbiosis, ¿verdad? Y ese término lo habíamos estudiado nosotros cuando dos elementos, en este caso bacteria y ser humano, conviven juntos y no se producen daño ninguno, ¿verdad? Y eso es lo que hace la flora habitual con nosotros, es decir, vive en nuestro organismo sin causar daño. Eso también puede darse. Pero cuando esa simbiosis se pierde o cuando aumenta la cantidad de flora bacteriana, sea por cualquier elemento, se da la enfermedad. Aparece otro cuadrito que dice virulencia. Y la virulencia es la capacidad que tiene el agente infeccioso de causar enfermedad. Por lo tanto, cualquier agente infeccioso tiene que ser altamente virulento para que cause infección. Por eso podemos nosotros tener en la boca, por decirles algo, estreptococo, y ese estreptococo no causarnos enfermedad. ¿Por qué? Porque en su momento no es tan virulento, o la cantidad de estreptococo que tenemos en nuestra cavidad oral, por ejemplo, es capaz el individuo de controlarla. Entonces vivimos en simbiosis entre el estreptococo y la boca y yo, pero no me da nada. Cuando a mí me baja la defensa o cuando ese estreptococo crece o cuando se vuelve muy virulento, viene la enfermedad. Entonces tiene que romperse la balanza normal entre bacteria y ser humano para que se dé, o entre agente infeccioso y ser humano para que se dé la enfermedad como tal. Para que se dé, además de eso, tiene que haber 6 pasos o 5 pasos, no 6, 5 pasos que se tienen que dar de manera obligatoria para que la enfermedad infecciosa se dé o se presente. La primera etapa es el encuentro, es decir, tiene que estar en contacto con el agente etiológico, sea cual sea, y eso se va a dar con cualquier agente infeccioso. Después de encontrarse, tiene que ingresar a nuestro organismo. Porque yo puedo tener, por ejemplo, en la superficie de mi uña, un hongo. O no un hongo, porque ese puede causar daño, pero una bacteria. Y si no logra entrar a mi dedo, esa bacteria yo me lavo y se desaparece y no me produce nada, ¿verdad? Entonces tiene que ingresar a mi organismo. Una vez que ingresa al organismo, tiene que diseminarse, tiene que multiplicarse y tiene que ocasionar un daño. Y de todos esos pasos, el resultado es que la gente o el huésped va a ganar la partida o van a aprender a coexistir. Pero se tienen que dar esos pasos. Encuentro, ingreso, diseminación, multiplicación y el daño. ¿Estamos claros? Los pasos para que sea una enfermedad infecciosa. Cuando no hay daño, pues obviamente hay una simbiosis o sencillamente coexiste en el organismo. Pero en la manera en que haya daño se va a producir la infección. Para que esto se dé, o la manera como nosotros nos protegemos de eso, porque fíjense que, por ejemplo, las bacterias son muy superiores en cantidad que nosotros. Entonces, somos muy vulnerables. Si no tuviéramos todas las defensas
seríamos muy vulnerables a cualquier agente infeccioso y simple y llanamente no duraríamos escasas horas el organismo si permitiese que cualquier cantidad de microorganismos causara daño de ingreso o del primer contacto. Entonces, Dios nos ha dotado a nosotros de muchos mecanismos para defendernos de estos animáculos, como se decía. Entonces, tenemos mecanismos primarios, mecanismos secundarios y mecanismos terciarios de defensa del hospedero. Dentro de los mecanismos primarios están aquellos que inhiben la fijación o la invasión, es decir, los primeros pasos que hablamos para que se dé una infección. Esos mecanismos van a ser mecanismos mecánicos, mecanismos químicos y mecanismos microbiológicos. Y pudiéramos adelantarnos, por ejemplo, dentro de los mecanismos químicos, ¿cuáles se nos ocurre? La saliva es un mecanismo químico, las lágrimas son mecanismos químicos, el sudor es un mecanismo químico, e incluso la grasa que secretan las glándulas sebáceas también es un mecanismo químico primario que va a inhibir la fijación o la invasión de los microorganismos a nuestro organismo. Perdón. Existen también mecanismos mecánicos. ¿Cuáles? Las pestañas, por decir algo, la tos. Tenemos también todos estos vellos, todos los cilios que tienen los epitelios respiratorios ciliados. ¿Cuál es la finalidad de esos cilios? Atrapar junto con el moco todo el agente infeccioso que nosotros respiramos y ellos quedan allí contenidos en esos cilios. Además, estos cilios sirven como de escoba, ¿verdad? Barren todo lo que le es dañino al organismo. Entonces, esos serían los mecanismos mecánicos. Y los microbiológicos, sabemos que está la microflora normal, que tiene funciones bactericidas. Entonces, matan las bacterias que son ajenas a nuestro organismo o que nos van a causar daño. Entonces, estamos dotados de mecanismos primarios que van a inhibir los dos primeros pasos para que se dé la enfermedad infecciosa. Tenemos unos mecanismos secundarios. Obvio, si esos mecanismos primarios fallan, se permite la fijación, se permite la invasión y ya la bacteria va ganando la partida. Los mecanismos secundarios van a contener la propagación, es decir, una vez que ya ha entrado, ellos se encargan de contenerla. Y esto es sumamente efectivo. ¿Por qué? Porque de lo contrario también no sobreviviríamos ante la presencia de estos agentes. Dentro de estos mecanismos tenemos la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria puede ser aguda o puede ser crónica. Y viene dada casi siempre, en el caso de las infecciones bacterianas, por los leucocitos polimorfonucleares. Acuérdense que esos polimorfonucleares dentro de su estructura, como su nombre lo indica, tiene varios núcleos y la función de los polimorfonucleares es vaciar esos contenidos que están dentro para tratar de eliminar la bacteria, pero ellos a su vez también como que son los que se encargan de prender las alarmas para que lleguen una cantidad de células y se descargan todas las cascadas inflamatorias que se dan en el organismo con la finalidad de contener la propagación. Entonces, ya sabemos que los mecanismos secundarios vienen dados por la respuesta inflamatoria. Creo que yo se los he mencionado. En muchas ocasiones, las enfermedades más graves las da una respuesta exagerada de esa respuesta inflamatoria más que el mismo agente etiológico. Entonces, dependiendo de las características de esa respuesta inflamatoria, va a depender también la curación y va a depender la intensidad de la enfermedad. Y tenemos unos mecanismos terciarios que se encargan de la erradicación de la infección y es la respuesta inmunológica. Y si nos acordamos un poquito, ya ustedes vieron inmunología, tenemos una respuesta inmunológica primaria y secundaria, ¿verdad? La primaria viene dada por la producción de anticuerpos o de inmunoglobulina, tanto M como G. La M es de inmediato, tenemos inmunoglobulina M cuando están las enfermedades en fase aguda, e inmunoglobulina G, que son las inmunoglobulinas de memoria, ¿verdad? Que nos van a indicar una infección crónica. Pero también tenemos una respuesta inmunitaria secundaria, que es la respuesta celular. Y esta respuesta celular, la finalidad de la respuesta celular es acabar, en este caso, el agente etiológico. Entonces, estamos dotados, afortunadamente, de mecanismos primarios, secundarios y terciarios para evitar la infección. Y esto es solamente lo que les acabo de decir. Dentro de los mecánicos, piel, conducto respiratorio, digestivo, urinario, conjuntiva. Dentro de los microbiológicos, la microbiota.
y dentro de los químicos la oxigenación y la activación de complementos, toda una serie de estructuras que van a intervenir o van a evitar que se den los dos primeros pasos para la infección. Aquí tenemos este muñequito que no la borré, pero aquí lo que nos quiere decir es que en todas partes tenemos microbiota, ¿verdad? En cuanto a los mecanismos secundarios, la respuesta inflamatoria, una respuesta inflamatoria neutrofílica, que es en fase aguda, y una respuesta inflamatoria crónica, con más celularidad mononuclear y granulomatosa, y la presencia o la llegada de macrófagos y de linfocitos, que van a intervenir también o van a colaborar con la respuesta inmunológica, porque están relacionadas. Entonces, una inmunidad humoral y una inmunidad celular, la humoral dada por la producción de monoglobulinas o anticuerpos, y la celular dada por la respuesta celular, con la finalidad de erradicar o de matar o de causar daño al agente infeccioso. Tenemos otra terminología, nos piden en este tema hablarles de flora microbiana normal, y la flora microbiana normal o microbiota es conocida como microorganismos que se hallan o se presentan con frecuencia en el cuerpo de las personas sanas y no causan daño en las personas sanas. ¿Por qué? Porque esa balance a la cual nosotros mostramos al principio se mantiene. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que están involucradas o que poseen flora normal? Prácticamente todas: la piel, las vías aéreas, tanto nariz como orofaringe, el aparato digestivo que inicia en la boca hasta el colon, con una disminución bastante importante a nivel de el tracto digestivo, específicamente en el estómago, porque acordémonos que estamos con un pH muy bajo. Sin embargo, hay bacterias que pueden sobrevivir a ese pH, como es el Helicobacter pylori, ¿verdad? Es capaz de neutralizar o de con su buffer, con esas enzimas que él produce, tamponear esa acidez y sobrevivir allí. Lo típico del Helicobacter pylori. Las vías urinarias también tienen parte de flora normal, sobre todo la uretra anterior, el aparato genital, sobre todo el femenino, y los constituyen esa microbiota normal, bacterias y en menor proporción hongos y protozoarios. No hablamos de flora habitual viral, porque acuérdense que los virus necesitan una célula obligatoriamente para poder vivir, y al introducirse una célula obligatoria, pues obviamente ya está causando daño. Entonces no podemos hablar o catalogar los virus como microbiota o como flora normal. Dentro de la patogenia de las infecciones bacterianas, y esto les voy a hablar solamente de las infecciones bacterianas porque prácticamente es igual para el resto. El agente infeccioso tiene que tener una puerta de entrada, y la puerta de entrada la vamos a ver cada vez que desarrollemos nosotros una patología, así como lo hablábamos en agente biológico. Cuando hablemos de la parte epidemiológica lo vamos a estudiar. Esa puerta de entrada puede ser por una herida, por cualquier cosa, por el tracto gastrointestinal, por vía urinaria, por vía sexual, como sea, hay una puerta de entrada. Una vez que penetra va a provocar una lesión local o una lesión primaria, y allí se van a liberar toxinas dependiendo si la bacteria tiene toxinas, pero ella, si no son toxinas, sí van a liberarse productos que ella misma elabora con la finalidad de ir provocando en ese sitio de una lesión primaria que aumente la vascularización, y eso le va a permitir la diseminación a distancia. Están involucrados ahí los ganglios linfáticos, y acuérdense que anatómicamente están distribuidos de tal manera que ellos tienen control sobre todo el organismo. Los del ganglio cervical, los del cuello, perdón, los ganglios cervicales a nivel del cuello se van a encargar de las enfermedades infecciosas de la boca y de todo lo que es la cara y la cabeza como tal. Las axilares se encargan de las infecciones que pueden estar presentes a nivel de los brazos. Tenemos unos ganglios a nivel torácico y a nivel abdominal, y se van a encargar de esas dos estructuras anatómicas. Y los inguinales se encargan de las extremidades inferiores. Por lo tanto, esa red inmunológica no, ¿cómo se llama? Bueno, inmunológica no es la palabra. Linfática, profe. Linfática, exactamente, gracias. Aquí vi que también estaba perdida como yo, gracias. La red linfática se va a encargar de servir de filtro con todos esos ganglios, ¿verdad? Entonces, estos ganglios linfáticos van a verter esos microorganismos al conducto torácico, de allí a la circulación, y se da una diseminación general. De allí podemos hablar de organotropismo. Por eso sabemos que existen bacterias que tienen, o cualquier agente infeccioso que tiene
tropismo por cualquier órgano. Y así los vamos a clasificar también, y de hecho así vamos a estudiar el desarrollo del temario, es de acuerdo a órganos y sistemas, y en eso tiene que ver el organotropismo, ¿verdad? Sabemos que hay bacterias que causan solamente afección a nivel gastrointestinal, afección solamente en la orofaringe, independientemente que en algún momento dado puedan pasar al torrente circulatorio y causar infecciones a distancia, siempre siguen o se rigen por un tropismo a nivel orgánico, a través de focos metastásicos secundarios, y por supuesto se da una infección generalizada o diseminada. Entonces, esto, como les digo, es aplicable tanto a infecciones bacterianas como infecciones virales, y en el caso de las infecciones virales hablamos de una viremia primaria o una viremia secundaria, dependiendo de cómo sea el paso de virus al sitio local, y del sitio local una primera multiplicación, pasa sangre, ocurre otra multiplicación a nivel del organotropismo, del tropismo que tiene por el cierto órgano, una multiplicación muy grande y vuelve al torrente circulatorio y se da una segunda viremia en ciertos casos. Entonces también vemos que hay tropismo para las infecciones virales de piel y mucosa, corazón, sistema nervioso central, respuesta tracto respiratorio, glandular, inclusive a nivel de feto, ¿verdad? Creo, no les mencionaba esto, se me olvidó mencionárselo, pero ahorita que veo esto, nosotros vamos a desarrollar este tema, no va a ser por infecciones bacterianas como lo hacíamos en microbiología, que primero estudiamos todas las bacterias, después estudiamos todos los virus, no. En este caso vamos a estudiar es por órgano, entonces vamos a hablar de infecciones de piel y partes blandas, por decir algo, infecciones del tracto respiratorio superior, entonces allí vamos a ver todas las infecciones que se den, independientemente del agente etiológico que nos vaya a causar la enfermedad. Vamos a hacer lo opuesto a lo que hacíamos en microbiología. Aquí vamos a ver en conjunto por órganos y sistemas. Las infecciones micóticas también que responden a una patogenia en líneas generales. Y estas infecciones micóticas, pues ya sabemos que las podemos clasificar superficiales, profundas o más profundas, como vamos de caso, y ya vamos a ir estudiándolas una a una de cada una de ellas. Vamos por el otro tema. Esto es todo un repaso, porque ya todo esto lo habíamos visto. Ajá. Ajá, y en el tema 3, pues incluye los métodos diagnósticos de las enfermedades infecciosas. Entonces, otra vez se los vuelvo a repetir, causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Por qué están las bacterias de primero? Porque son las más numerosas, no porque sean las más frecuentes. Acuérdense que las enfermedades virales son las más frecuentes en el ser humano, pero seguidas por las infecciones bacterianas, pero son abundan más, o la cantidad de bacterias es mayor a los virus, entonces por eso siempre estudiamos, o sea, es más amplio el temario de bacterias, no porque afecte más al hombre que las infecciones virales. Entonces, en cuanto a las infecciones bacterianas, tiene mayor capacidad de uno estudiar la infección bacteriana que la infección viral. ¿Por qué? Porque existen métodos ópticos o coloraciones, existe el cultivo y existen los métodos de identificación. Es decir, yo tengo mayor facilidad de hacer diagnóstico para las infecciones bacterianas que para los virus. Dentro de esos métodos ópticos tenemos el examen de material en fresco. Es decir, yo puedo tomar, por ejemplo, el sedimento urinario, es típico de un examen de materia fresca. Simplemente el paciente orina, yo centrifugo esa orina y el sedimento es lo que yo voy a ver al microscopio. Eso es un examen de materia fresca, yo no tengo que hacerle absolutamente nada. La orina tal cual como está, yo la puedo ver al microscopio. Existe también la forma de fijar el material y colorearlo, que es lo típico que hacemos en los laboratorios de microbiología, que es la coloración de gramos. Me va a permitir la clasificación de las bacterias, ¿verdad? En la microscopía por fluorescencia. Pues la luz allá, no sé, es probable, asómatele. Pero escucha. Yo tengo Sí, internet. perfecto. Escuchamos. Sí, se escucha.
Entonces no ¿Me pasa escucha? nada. Mientras me dure la batería, yo tengo Exacto. internet. Bueno, Ajá, pero existe un grupo que no. pues Bueno, lo que- sí, está Maffer, Piñerúa, los que están aquí en las acacias, pues sí, no sí. tienen. Bueno. Ajá, entonces hablamos de la microscopía por fluorescencia. Sabemos que hay aparaticos que se le adaptan a los microscopios de unas cámaras fluorescentes y permite hacer la visualización. Coloraciones que emplean conjugado o microscopía electrónica. Es decir, yo tengo mayor capacidad de hacer un diagnóstico solamente con la visualización de un examen, o sea, que no necesita cultivo para yo poder hacer un diagnóstico de una infección bacteriana. Existe también la otra herramienta, que son los cultivos y el aislamiento de patógenos, como son la microbiología aplicable. Es decir, cultivo en medios artificiales. Yo creo a través de los medios artificiales las condiciones que se parecen a las condiciones que tiene el organismo. Yo le coloco sangre, le coloco una temperatura óptima que es igual a la temperatura del cuerpo, los dejo más o menos el tiempo que crecen también en el organismo, entonces yo voy a hacer como un paralelismo, pero de manera artificial. Yo le creo una casita artificial para que ellos crezcan. Y existe, una vez que ha crecido en ese medio, tengo otra posibilidad que son los métodos de identificación. No solamente que creció en el medio, sino que yo tengo la posibilidad de identificar a través de pruebas bioquímicas, enzimáticas o metabólicas y llegar al nombre y al apellido de la bacteria, ¿verdad? Eso ya lo habíamos nosotros hablado en microbiología. Eso en cuanto a las infecciones bacterianas. ¿Cuáles son las características de una buena muestra? ¿Qué pasa? ¿Podemos seguir? Ajá. Primero, y eso también es una pregunta de examen, ¿por qué? No por la complejidad, sino porque como ustedes mañana van a ser ya pasantes en el hospital, ustedes eso no se les puede olvidar, para que no cometamos errores a futuro. Entonces, ¿cuáles son las características de una buena muestra? Porque de una buena muestra va a depender un buen diagnóstico, y de un buen diagnóstico va a depender el tratamiento. Un buen diagnóstico microbiológico puede depender el tratamiento de ese paciente, y por supuesto, la calidad, la sobrevida de ese paciente. Entonces, la muestra tiene que ser en cantidad suficiente. Tampoco exagerada, yo no necesito 1 litro de orina para hacer un cultivo, pero tampoco necesito 2 goticas, ¿verdad? Entonces tiene que ser cantidad suficiente, que sea representativa. Si yo tengo un acceso en un glúteo, ustedes no me piden por qué hacer un exudado nasal. Yo tengo que tener la muestra de ese absceso en el glúteo. Es decir, que represente donde está la infección. Debe ser tomada antes de administrar antibiótico, obviamente, porque ya ustedes conocen la concentración mínima inhibitoria, ¿verdad? Y saben que con una sola dosis de antibiótico puede lograrse para ciertas bacterias, pues su función, que es inhibir el crecimiento, sobre todo in vitro. Y cuarto, el envío inmediato. Creo que se los dije en microbiología y se los repito ahorita. Cuando ustedes sean pasantes, lo van a mandar. Mire, vaya primero para el laboratorio general, busquen un resultado, vaya, habla con el doctor X y después va para microbiología. Entonces, uno en obediencia hace todas esas cosas o va al cafetín y de último lleva la muestra que hay que cultivar. Entonces, el envío tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque hay bacterias que no sobreviven, sobre todo si me las están o si las están mandando a una inyectadora X. Es decir, eso tiene que lograrse. Cantidad suficiente que sea representativa de la enfermedad que estoy buscando, del diagnóstico que quiero hacer, debe ser tomada antes de administrar cualquier tipo de antibiótico y el envío inmediato. Otra cosa que probablemente no viene, o sea, lo que quiero es que ustedes no se les olviden. No es bien agarrar y pasar un algodón con alcohol en el sitio donde yo voy a tomar la muestra. ¿Por qué? Porque el alcohol en muchas ocasiones tiene capacidad inhibitoria de la bacteria o mata a la bacteria. Entonces no debe ser. El agua y jabón sí pudieran lavarse con agua y jabón, pero lo ideal es no colocarse ningún antiséptico o no colocarle al paciente ningún antiséptico al momento de tomar la muestra para que pues, garantizar la viabilidad de la bacteria como tal. En cuanto a las infecciones virales, les decía que hay menos posibilidad. Acuérdense que yo no puedo hacer una coloración para ver un virus, porque los virus no los vamos a ver. Y inclusive el cultivo celular no es que yo voy a ver el virus como tal, yo voy a ver el daño que ocasiona el virus en la célula. Por eso yo tengo que hacer es cultivos celulares. Entonces el diagnóstico
desde el punto de vista del laboratorio virológico es más difícil de realizar. Gracias a Dios existen las pruebas serológicas y eso es lo que más se utiliza. ¿Qué hago yo con las pruebas serológicas? La prueba serológica lo que busca es determinar o captar a través de la inmunidad humoral la presencia de anticuerpos. Y nadie elabora anticuerpos si no está el antígeno. Y el antígeno en este caso es el virus. Entonces, de manera indirecta, yo hago una prueba serológica y sé si ese paciente tiene o no el virus dependiendo de los anticuerpos que produzca, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a buscar yo en una fase aguda? Inmunoglobulinas del tipo M. En fase crónica G, entonces yo puedo hacer una curva serológica y saber en qué estadio está el paciente con la enfermedad. Esto en el caso de las infecciones virales. ¿Cómo se hacen esas pruebas serológicas? A través de muchos métodos. Existen métodos de inhibición de maglutinación, inmunofluorescencia, fijación de complementa o ELISA. A nosotros no nos interesa, o a ustedes no les interesa saber esto. Lo que me interesa es que sepan que existen pruebas serológicas y esas pruebas serológicas se hacen en suero, por eso se llama serológicas, porque es de suero, es decir, con sangre del paciente, y yo voy a hacer la determinación de monoglobulina. En eso se basa básicamente el diagnóstico de las infecciones virales. Existe también la inmunohistoquímica, como su nombre lo indica, es el daño inmunológico que se da a nivel histológico que puede producir el virus, y las pruebas moleculares, que por supuesto son el gold estándar para cualquier enfermedad infecciosa. Es la determinación de la parte genética de la bacteria como tal, es la mejor, es la óptima, pero por supuesto la más costosa y no es asequible en todos los laboratorios. En cuanto a la infección micótica, tenemos también la realización de examen directo. Los hongos permiten la visualización, ya sea por coloración o inclusive viendo el paciente, examinando el paciente, y tenemos que se pueden hacer examen directo en fresco, examen directo por aclaramiento, y el aclaramiento yo les contaba que es con KOH. ¿Se acuerdan que el KOH lo que hace es limpiar la célula porque elimina, la muestra porque elimina el exceso celular? Se puede hacer un examen directo por extendido y por tinción, yo puedo teñir, e inclusive yo puedo visualizar las blastoconidias o levaduras con una coloración de Gram. Cuando yo hago una secreción vaginal y le hago una coloración de Gram, ahí yo puedo hacer diagnóstico de hongos. ¿Por qué? Porque la levadura se tiñe con el cristal violeta. O un examen directo por histología, viéndolo directamente, un estudio anatómico. Anatómico no, haciendo el raspado, por ejemplo. Existe también el cultivo, y el cultivo yo lo puedo hacer en placa o en lámina, y ya vamos a hablar después cuando estemos viendo las infecciones, vamos a hablar cuál se utiliza. Para las pruebas, para las infecciones micóticas, no para todos, pero existen ciertas infecciones ocasionadas por hongos que yo puedo hacer un diagnóstico serológico, o puedo hacer la determinación tanto en inmunoglobulina G como en inmunoglobulina M. ¿Qué pasa? Acuérdense que las infecciones micóticas son en su mayoría crónicas. Entonces yo lo que voy a buscar son inmunoglobulinas del tipo G. ¿Por qué? Porque es la cronicidad. Yo rara vez hago un diagnóstico de una enfermedad aguda por hongo. Ellos tardan mucho en crecer, tardan en producir la patología, por lo tanto, cuando ya el paciente acude a la consulta, ya eso se ha hecho en forma crónica. Es decir, y cronicidad en los hongos podemos hablar casi que de un mes en adelante. Entonces ya difícilmente vamos a encontrar inmunoglobulinas del tipo M, más que todo inmunoglobulinas del tipo G. Infecciones nosocomiales es otro punto que abarca este tema, y las infecciones nosocomiales, ya hablamos también de ellas, son las infecciones que se adquieren una vez que estamos dentro de cualquier área hospitalaria. Y ya en esa área hospitalaria no es solamente un hospital, sino cualquier centro de salud. Pues. Es decir, yo puedo ir a un consultorio de un médico, y si ese médico ve muchos pacientes y trabaja en el hospital, eso se puede considerar como una infección nosocomial. Es decir, no son enfermedades que se adquieren en la comunidad, sino en un área hospitalaria. ¿Ok? Y esto implica que el paciente, en el momento en que llegaba a esa consulta o a ese hospital, no estaba incubando para el momento ningún tipo de enfermedad. Entonces, a manera de repaso, las infecciones nosocomiales son las infecciones que se adquiere o que adquiere un paciente una vez que está en un área o un establecimiento de salud y que previo a esa visita no estaba incubando ningún tipo de enfermedad. Existen microorganismos que se consideran nosocomiales, es decir, que los vamos a encontrar
o en su mayoría solo en áreas hospitalarias o en áreas de salud, en centros de salud. Y el más representante de todo esto es la Pseudomonas aeruginosa. Ok, entonces, pues la Pseudomonas, si yo consigo Pseudomonas en una infección urinaria, yo siempre tengo que preguntarle al paciente, ¿a usted la sondearon o usted acudió al hospital? Porque la mayoría es así. Les hablé de Pseudomonas o les hablo de Pseudomonas, no sé si las mencioné. Pseudomonas puedo ya encontrarla, no en el área hospitalaria, solamente en un caso que es en los pacientes que practican natación. Es la otitis del nadador, ¿verdad? De lo contrario, ver Pseudomonas en cualquier paciente está prácticamente obligatoriamente relacionado con la visita en un área hospitalaria. Entonces son patógenos propios del área hospitalaria. Las infecciones nosocomiales son transmitidas casi siempre por personal de hospital o personal de salud, por otros pacientes o por flora endógena del propio paciente. ¿Cómo es esta flora endógena? Por ejemplo, a nosotros los trabajadores de salud, a ustedes estudiantes de medicina, les pueden dar infecciones nosocomiales. ¿Por qué? Porque una vez que entran al área hospitalaria, la flora bacteriana cambia. Ya no es la flora bacteriana que tiene la persona que nunca acude a un hospital. Entonces, esa flora endógena en un momento dado puede transformarse en una causa de una infección nosocomial. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Tratamientos quirúrgicos, catéteres intravenosos, catéteres vesicales, tubos endotraqueales, líquidos intravenosos, equipo de asistencia respiratoria, es decir, todo lo que está en contacto entre el médico, el área hospitalaria y el paciente. Todo eso puede ser mecanismo de transmisión y por supuesto que ahí no están las manos de los enfermeros y las manos de los médicos. Es por eso la importancia del lavado de manos, porque nosotros podemos ser en muchas ocasiones la causa de la infección de un paciente que venía sanito, solamente porque no nos lavamos las manos. La infección extrahospitalaria es aquella infección que se adquiere fuera del recinto hospitalario, también conocido como infecciones de la comunidad. Las gripes, el resfriado común, hay muchas neumonías, bronquitis que se adquieren simple y llanamente en la comunidad. Las intoxicaciones alimentarias las adquiero yo por estar comiendo perro calientes o una hamburguesa en la calle, ¿verdad? O en una fiesta. No tienen nada que ver del hospital. Entonces, de ahí la clasificación. Y vamos a clasificar, porque estos términos no son hacia lo loco, pero no son a lo loco porque tienen un sentido y una razón de ser. Cuando nosotros empecemos a estudiar infecciones del tracto respiratorio, sobre todo el tracto respiratorio inferior, vamos a estudiar como desde el punto de vista en neumonología, se dividen las neumonías en dos grandes grupos. Neumonías de la comunidad y neumonías intrahospitalarias, ¿verdad? Entonces, por esa sencilla razón, necesitamos conocer estos términos. Yo sé que ya ustedes en cuarto año ya es el repaso de todo esto y ya estos son términos súper conocidos. Por eso cuarto año es el más lindo de todos, porque es el conocimiento o la recopilación de lo que uno pensaba que no iba a servir para nada. Pues en cuarto año sabe que lo vuelve a oír y dice, oye, eso yo lo oí ¿en dónde? Pues aquí es donde se va entrelazando y uno va tejiendo todo lo que ha oído en el transcurso de estos 4 años o 5 años, los que nos ha tocado estudiar esto, ¿verdad? Ya con esto terminamos el bueno, yo creo que no veamos más porque si no tienen luz nosotras, ¿no te parece? Sí, hay varios que no tienen luz. Vemos entonces para el jueves, o el jueves tienen ya a las 2 de la tarde.